Bueno, hoy y prácticamente todos los días, el señor ministro de la Defensa Nacional, general Pedro Arnulfo Sánchez. Ministro, muy buenos días, gracias por atendernos. Juan, buenos días y buenos días a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias. Ministro, lo hemos llamado y le agradecemos su atención porque aquí en primicia un familiar del niño Liam, cuando estábamos celebrando su retorno sano y salvo y un parte médico que daba cuenta de que ya había salido de la Valle del Lili, que ya estaba con sus mayores, nos dijo, él salió porque pagamos. Él salió porque la familia, son sus palabras casi textuales, porque la familia sintió que las autoridades no tenían la capacidad de garantizarle la vida y por eso decidimos pagar. ¿Qué decir frente a eso, señor ministro? Juan, primero que rechazamos el secuestro de un menor, el secuestro de un niño de 11 años de edad. Cuando alguien secuestra a otra persona, lo hace por algún interés y en este caso era evidente un interés del grupo narcocriminal de las disidencias de las FARC, de alias Mordisco, y la estructura específica de la Jaime Martínez, cuyo cabecilla es alias Marlon. Frente a este secuestro, la obligación de nosotros como fuerza pública es llevarlo nuevamente a la libertad y articulamos todo el despliegue de la fuerza pública para traerlo a la libertad. Sin embargo, las condiciones eran muy riesgosas porque estaba secuestrado por un grupo narcocriminal y para nosotros lo que prima es la vida. Yo mantuve comunicación permanente con la mamá y el papá del niño y también, obviamente, internamente con la fuerza pública de cómo iban avanzando las operaciones para rescatarlo. Operaciones que son secretas, que no se pueden ir revelando de cómo vamos avanzando y tampoco la revelaría porque sería violar una norma, violar la ley. Eso es una operación que goza de reserva. Pero por otro lado, también hablaba con la Defensoría del Pueblo y también con la gobernadora del Valle y la alcaldesa de Jamundí para avanzar en este propósito. Ya la decisión que ha tomado la familia, pues es una decisión que haya hecho. Lo importante en este momento es que él está con nosotros y está con vida. Nuestra responsabilidad como fuerza pública es evitar que vuelvan a pasar estos hechos y por ello toda la acción contundente del Estado para neutralizar la amenaza que comete estos crímenes. Y la segunda línea de acción es capturar y llevar a la justicia a los responsables de este secuestro, cuyo cabecilla principal de esa organización criminal es alias Marlon, por quien ofrecemos hasta 500 millones de pesos de recompensa. Ministro, buenos días. Lo saluda William Calderón. ¿Usted sabía que la familia estaba pagando el rescate? William, buenos días. No, señor, no sabía. Es que en este diálogo que tuvimos con el tío del pequeño Liam fue muy revelador y además afirmó, además del pago que tuvo que realizar, afirmó que funcionarios del gobierno le sugirieron que realizara ese pago. ¿Tampoco estaba enterado usted de esto, ministro? No, digamos los detalles de ese nivel que hayan ocurrido, esas coordinaciones, no las conozco. Me tendrán que dar la retroalimentación ya a nivel táctico de qué fue lo ocurrido, pero no conozco y no podría pronunciarme al respecto. Ministro, buenos días. Mire, una de las cosas de las que se quejó también el tío de Elian es que no llegaba la fuerza pública. Ellos llamaron y pidieron ayuda y que nunca llegaron. Incluso dice que se hablaba de que era una zona roja y que por ahí no podían ir, no podían adentrarse a buscarlos porque se trataba de una zona roja. ¿Cuáles son las órdenes que tiene directamente desde el Ministerio de Defensa frente a estos hechos la tropa? Es rescatar con vida a nuestros menores o a las personas que nos secuestren, pero garantizándole siempre la seguridad. No por actuar más rápido significa que se haga mejor. Entonces, en esa zona, que es en límites, inclusive una información que hubo era que estaba en el área del Naya, en límites entre el Cauca y el Valle, en Timba.
en esa zona donde delinque la Jaime Martínez, que lo estaban moviendo, que lo tenían inclusive vendado, que uno podría llegar a ese sitio y en los 5 minutos antes de llegar o en el momento de salir la operación ya la podrían haber movido, porque pues ellos buscan toda la clandestinidad, pero también toda la velocidad para que nosotros no actuemos. En un entorno muy complejo, lo más importante es salvar la vida de nuestro menor. Nosotros adelantamos acciones con la fuerza pública para configurar el área, para permitir avanzar en ese sector, pero obviamente pues el desespero de una familia, que yo también lo tendría, es necesitamos que se libere ya, pero una liberación en unas condiciones, en una zona urbana, perdón, en una zona rural, en una zona compleja, en una zona donde tienen alta movilidad estos criminales, donde lo pueden camuflar en un vehículo cualquiera, donde hay una grave amenaza de ataques con drones, donde hay una grave amenaza con atentados terroristas, pues la vida del quien ejecuta el rescate también importa, sin dejar de desconocer la vida de nuestro rescatado. Yo hablaba con la familia y les decía, aquí en este momento tenemos que tener, por lo menos dentro de los valores importantes, por lo menos dos. Uno es mucha fe, yo sé que él está con vida, les decía. Y por otro lado, de alguna manera, paciencia con prudencia. No podemos poner en grave riesgo la vida de nuestro menor. Sí. Ministro, sabemos que a partir del domingo va a haber operaciones ofensivas contra las disidencias de las FARC de alias Calarcá. En este caso de la Jaime Martínez, ¿qué tipo de acciones van a hacer? ¿Van a aplicar también operación ofensiva, persecución en caliente contra estos delincuentes? Total. La orden es actuar con toda la contundencia del Estado. No nos vamos a obligar. Sé que nos podemos caer en algún momento, pero nos vamos a levantar y a seguir avanzando. El Estado jamás va a dejar de existir. El Estado colombiano jamás va a dejar de existir. Pero estos criminales tienen su tiempo contado, en algún momento muy seguramente van a ser neutralizados y con todos los grupos armados contra todos los grupos armados organizados se deben adelantar las operaciones con la máxima contundencia, pero también con todo el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Las disidencias de Calarcá, se terminó ya el cese de operaciones militares ofensivas y operativos especiales de la policía el pasado domingo a las 24 horas. Toda la actividad de inteligencia, toda la capacidad está desplegada para proteger a los colombianos, porque ese es nuestro deber constitucional, pero es más fácil si ellos se desmovilizan. O sea, no le están trayendo nada bueno. ¿Qué de bueno le trae el secuestro de un menor de 11 años a los colombianos? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso es simplemente un interés traqueto. Entonces no le hagamos tanto daño, más daño al país y desmovilícense. Aquí está la bienvenida de todo un Estado acorde a la Constitución y la ley, pero si deciden y si persisten con el crimen, con asesinar a nuestros campesinos, reclutar a nuestros menores, vamos a emplear toda la capacidad del Estado con mayor contundencia y la estamos empleando. Los resultados lo muestran, que vamos en la ofensiva, pero también las retaliaciones de estos criminales, pues es obvio que cuando uno va a combatir, por hacer una analogía, un cáncer, pues hay una reacción también, pero vamos a salir adelante. Yo les agradezco muchísimo esta llamada y sepan que el compromiso de todos nosotros está para proteger la vida de cada colombiano sin distinción ni discriminación alguna. Dios los bendiga. Señor ministro, nosotros le agradecemos mucho que haya atendido nuestra llamada. Gracias por haber estado con nosotros y con nuestros oyentes. Feliz día, ministro. A ustedes también. Dios los bendiga. Un abrazo, Juan. Muchas gracias. Y saludos a todos los colombianos. Y denuncien al corrupto al 157 o al 147 si hay un caso de extorsión, o 165 también para casos de extorsión con el Gaula policial. Muchas gracias. Es el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Nos ha confirmado, William, que él no sabía
que se había pagado un rescate por el menor. Todo parece indicar, Juan, que la familia, sin comunicárselo a las autoridades, porque no lo sabía la defensora del pueblo, que también habló aquí en la FM, no lo sabían las fuerzas militares, lo acaba de decir el ministro de Defensa, la familia a cuenta y riesgo decidió pagar el rescate. Lo que dijeron es que, comillas, una familiar valiente, cierro comillas, lo dice el tío, había hecho la negociación, una prima porque dice sentían exactamente que no podían las autoridades garantizar la vida del niño. 8:53. Ahora los almacenes Carulla y Éxito te ponen la plata ahí nomás.